Esto pasó en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Durante varias horas y desde ayer por la tarde o por la noche buscaron a este menor de 10 años. La familia radicó la denuncia y finalmente estaba asesinado en la casa del vecino, en Los Fondos. Estamos viendo la imagen de cómo buscaban a este menor. Ponela a pleno la búsqueda, el Te Buscamos. Ahí vemos cómo desde anoche había empezado la búsqueda contrarreloj de este menor de 10 años, de nombre Axel. ¡Qué bárbaro! Habían hecho la denuncia sus familiares en la comisaría sexta de Florencio Varela. Le había dado intervención la policía, el fiscal en turno, el doctor Bustos Rivas, para investigar el paradero de este nene. Y las vueltas de la investigación revelaron que en realidad el nene estaba asesinado en la casa del vecino. ¿Cómo lo descubren? Casi de casualidad. Una mujer, no tengo claro quién es, se asoma a la casa vecina. En la casa vecina vivían 3 hermanitos con un adulto. Y esta persona que se asoma ve hoy a la mañana cómo, y esta es la imagen más impactante en materia criminal juvenil, ve cómo el nene de 14 que termina detenido por el crimen con su hermanito de 10 están arrastrando el cuerpo de la víctima de 10 años. Para ocultarlo. En realidad lo habían escondido en el fondo de la casa durante la noche, ahí lo habían mantenido, de acuerdo con la investigación, y hoy a la mañana trataban de sacar el cuerpo de la casa cuando se enteraron que vino a búsqueda puerta por puerta. En el momento en el que corrían el cuerpo de su vecino, es que una vecina lo advierte. Una vecina lo advierte. Al principio, el menor de 14 años con su hermanito empiezan con evasivas del estilo: no, encontramos el cuerpo, lo estamos acercando, queríamos avisarle que encontramos muerto a Axel. Pero lo cierto es que la investigación que encabeza el fiscal, ahora ya un fiscal de menores, el doctor Chipolone, al principio un fiscal de mayores, lo que establece es que el menor de 14 años hace una manifestación allí espontánea diciendo: lo maté yo. ¿Cómo? Y acá viene el dato forense: lo asfixió con una almohada a su vecino de 10 años y después le generó un corte en el cuello. No se sabe si el corte es con un elemento cortante tipo cuchillo o si en el arrastre del cuerpo le generó el corte a la víctima de 10 años. Y aquí surge otro dato más. ¿Qué? Estamos viendo la imagen, gentileza de los colegas de Radar del Sur. Esta es la escena del homicidio. Mirá también dónde viven, ¿no? El contexto. 6 cuadras la comisaría local de Ingeniero Alan. El dato fuerte también, todo esto que contamos es tremendo. Contra fuerte, claro. Ahí vemos la foto de los colegas. O sea que todavía hay más detalles escabrosos. Sí, de Radar del Sur. El dato más fuerte, además de todo esto que contamos, que es tremendo, ya pensar en la edad de la víctima, del victimario, la mecánica del crimen, cómo con su propio hermano de 10 años el imputado o el sospechoso de 14 trata de correr el cuerpo del nene muerto, la explicación inicial que le dan a los vecinos mintiendo, diciendo que en realidad encontraron el cuerpo y querían ayudar a traerlo hacia la puerta de la vivienda para que lo vieran los vecinos. Además de todo esto, surge del relato del menor de 14 años. Veremos si esto queda escrito, si son manifestaciones espontáneas que se convierten en un acta. Además, pensemos que es inimputable el menor, que no va a ser sometido a proceso penal. Está debajo de la línea de los 16 años. El argumento que da en un momento es que en realidad tomó la determinación de matar a su vecino porque su vecinito molestaba a su hermanita. Vos fíjate, todo esto que cómo estoy resuelve contando, un presunto conflicto que no sabemos si existe, si no existe. Y mirá lo que impresiona cuando uno lee la talla, ¿no? Para entenderla, 1.20. Digo, como dato de lo que era la búsqueda y para entender que estamos hablando de nenes muy chicos, de víctima y de victimario. El caso nos impresiona en los dos extremos. Claro, una víctima muy chica y un victimario muy chico también. Este era el comunicado que mandó la familia empezando la búsqueda el día de ayer. ¿Pero esto lo salieron a pegar en las calles o hicieron la denuncia ni bien desaparece el sitio? Hicieron la denuncia en la comisaría, de hecho el fiscal estaba noticiado desde anoche, y lo que creen es que cuando empezaron la búsqueda con la denuncia de la familia, el nene ya estaba muerto.
Y que, Sí. que el menor de 14, que está investigado bajo sospecha, ya había escondido el cuerpo en el fondo de la casa. Nadie se iba a imaginar que el nene, que no encontraba a nadie, estaba muerto en la casa de su vecinito de 14 años. No tengo claro cómo está compuesta la familia. Y ahora Sé que lo son vamos a 3 saber. hermanos. Claro, una es la que supuestamente está, la pequeña víctima, supuestamente, según el relato que hace el nene que está acusado de haberlo asesinado, dice que era la chica que era molestada por este que termina resultando la víctima. El otro es el hermanito que es el cómplice o el que lo De 10 ayuda a años que lo arrastrar ayuda en la el- maniobra y el de 14. Son 3 hermanitos seguro. Lo que no sabemos es, porque uno acá pregunta, y todo esto lo hicieron en ausencia de adultos. En algún momento del día tengo entendido que vivían con la madre los 3 menores, el de 14 que está acusado, el hermanito de 10 y la hermanita, que en algún momento quedaron solos a disposición de la casa. Seguramente. Y en ese contexto es que se produce este caso. Hay poco registro antecedente. Me venía a la memoria un caso en Lomas de Zamora o en esa zona del departamento judicial Lomas de Zamora hace muchos años. Creo que fue un nene de 8 matando uno de 6 en un extremo muy muy bajo de edades. Por eso la impresión que tenemos y el impacto con la noticia. Hace Igual, mucho que no contamos. solamente a mí, al principio, cuando empezaste a contar la noticia, antes de saber que los dos eran menores de edad, me hizo acordar el caso de Santiago Miralles, que todo el barrio entero lo buscaba y estaba asesinado en la cámara séptica de la casa vecina, ¿te acordás? Ay, terrible. Sí, pero era un adulto. Pero obvio, pero digo, solamente El esta autor. situación de sentir que estaba ahí nomás, de donde estaba siendo buscado, me hizo acordar eso, solo por ese motivo y por la crueldad, ¿no? Que se desplegó para quitarle la vida a un nenito. En ese entonces creo que tenía 4 años. 4 o 5 Santiaguito. años. Vamos a sumar más datos de último momento. Presta atención, le pido a nuestro productor Fernando Pardiñas para que nos siga. Primero estamos viendo a pantalla partida, digamos. Sáqueme a mí Sí. si quiere, que lo importante es la imagen y el contexto. Este era el cartel de búsqueda del nene. Así empezaban a buscarlo ayer. La denuncia, ya les digo exactamente a qué hora se radicó. A las 6 de la tarde se presenta, ayer fue 23 de agosto, ¿no? Se Sí. presenta la madre... No, hoy es 23. Hoy es 23. Hoy es 23, sí. Bien. Ayer a las 6 se presenta la mamá y hace la denuncia. La mamá se llama Mirta, la Sí. mamá de Axel Isaac Aparicio, el nene de 10 años, la víctima. Y le dice a la policía, denuncia en la comisaría sexta, muy preocupada, mire, mi hijo salió, iba a la casa de un amigo, pero nunca más volvió. Empiezan a buscar puerta a puerta. Y al llegar a las calles 1201, entre 1266 y 1203, se logra dar con estos menores que ahora están bajo investigación, el de 14 y su hermano de 10. Y efectivamente estaba allí el cuerpo del menor. El de 14 termina confesando en presencia de la madre y del personal policial que había matado el día de ayer al menor, lo había asfixiado con una almohada y que con su hermano de 10 años lo habían trasladado hasta el fondo exterior de la casa, dejándolo allí. Todo lo que te vengo contando. O sea, hoy a la mañana Es un drama. descubren que el cuerpo estaba escondido en la casa del vecinito. Cuando entra el personal policial, el menor de 14 años termina admitiendo que había matado al nene de 10 años y que habían escondido el cuerpo en el fondo de la casa. Obviamente que estamos hablando de una situación extremadamente grave que hace que esto sea noticia. Estamos contando un hecho atípico. No sé si la palabra que corresponde es inédito, porque ya les conté que No, alguna vez me inédito tocó no es, cubrir porque alguna casos vez de ocurrió. chicos muy chicos emparentados en una historia criminal, una víctima y un victimario. Repito datos que venimos sumando. Tenemos que ser muy cuidadosos con las identidades, obviamente de los imputados no las vamos a dar. Estamos contando que todo empieza cuando Mirta Noemí Salas denuncia que su hijo, Axel Isaac, de 10 años, no aparece. La denuncia la hace anoche. Le dan intervención a la policía. Empieza la búsqueda contrarreloj. Y en ese contexto, el dato que existía era que el nene podía estar en la casa de estos amiguitos. Finalmente la policía, hoy alertada por una vecina, termina descubriendo que es el lugar para buscar, y encuentran al nene muerto en los fondos de la casa, en el fondo exterior de la casa. Tratando de ser ocultado. El mismo nene de 14 con su hermano de 10 estaban arrastrando Dios. el cuerpo, tratando de, Sí. uno imagina ya a esta altura de la mañana, sacarlo de la casa para tirarlo en otro lugar. Pero además, mira, solo mirando
esa secuencia de Google Maps, o no sé cuál es la aplicación que estamos usando para mostrar el barrio, te das cuenta que evidentemente había un vínculo y un conocimiento, porque hay algunas casas, no están una pegada al lado de la otra, Todo mira, pegado. están ahí, o sea que se conocen. ¿Cómo viven? Calle de tierra, lo que venimos diciendo siempre y lo que hace al contexto o el tamiz general sobre el cual se inscriben estas historias, que no tienen que ser interpretadas solamente o quedarnos solamente con lo cruento de este final, sino todo lo anterior. Toda la historia. Claro, que un pibe de 14 años resuelva que porque presuntamente molestaban a la hermanita, la manera que hay de ajusticiar esa situación es asfixiar con una almohada a alguien que evidentemente tenía relación con él y le pida a su hermanito de Que lo la ayude misma a edad descartar el cuerpo. que lo ayude a ocultar el cuerpo. Tremendo. Por Dios. A ver, le pedimos Mirá cómo se resuelven los problemas desde muy temprana edad, ¿no? Sí, esto es no inédito, pero muy fuerte. Miren, a ver si podemos, le pido a Sebastián, si podemos ir recorriendo con el sistema de Street View o del Google Map la diferencia de cuadras entre una casa y otra. A ver si están pegadas o hay un poco más de distancia. La madre que denuncia la desaparición de Axel Isaac Aparicio vive en la calle 1155, altura 1128. O sea, 1155 y calle 1128. Ese es el punto de partida. De ahí salió el nene que termina asesinado. Calle, repito, 1155, altura 3015 es la precisión, pero esquina 1128. Calle 1155, esquina 1128. De ahí sale el nene. Repetimos entonces, 1155 y 1128 son las calles. Y aparece muerto en calle 1201 y 1266. Habrá que ver la distancia, si están pegados, si estamos a 2 cuadras, 3 cuadras, y cómo está todo ahí nomás. Es todo muy cerquita. Recién mirábamos el mapa con nuestro productor Sebastián viendo la referencia, pero queremos por lo menos establecer de arranque. Alguien aporta el dato, dice, che, el nene debe estar en la casa de los amiguitos, el otro nene de 14 y el de 10. Por eso, más allá que alguien de forma azarosa descubre viendo entre ventana que estaban moviendo el cuerpo, acordate que todo pasa en cuestión de horas. Ayer a las 22:30 estaban haciendo la denuncia, de noche se ve poco, esperaban el amanecer y hoy a la mañana descubren el cuerpo a las 8 de la mañana, con las primeras horas del sol. Es que descubren lo que había pasado. Aparte, uno a veces pasa por alto los detalles que van quedando en este tipo de historias. Imagínate en la cabeza de la vecina asomarse en el fondo de una casa y ver esa secuencia de 2 hermanitos de 14 y 10 años arrastrando el cuerpo sin vida de otro vecino, el que también supongo esa mujer conocería. Tal es así que rápidamente se dio cuenta que era la persona que estaba siendo buscada. Sí. Y le da aviso a la policía y imagínate todo lo que está por detrás de esto, ¿no? La madre de esas 2 criaturas. Sí, el de muy 14 fuerte y el de toda 10. la historia, porque ahora están declarando las madres de ambos en la comisaría. Está declarando la mamá del menor de 14, que está sindicado como presunto homicida, y la mamá de la víctima, que tal vez hasta se conozcan del barrio. Pero no tengas dudas, y van a tener que seguir viviendo ahí. Por otra parte, ¿se van a seguir viendo las caras? Mira, acá me recuerda una fuente judicial, me dice antecedentes así de casos, pues estamos haciendo un registro con Melina en tiempo real de historias que hablan de víctima y victimario tan chicos, porque es muy difícil encontrar en el archivo, pero un caso que me aportan. Milagros tenía 2 años, fue asesinada por sus 2 hermanitos de 7 y 9 años el 18 de mayo de 2008 en Rafael Calzado. Ay, Dios. Ahí tenés un ejemplo. Sí. A ver, vamos a ver la distancia, cuántas cuadras hay entre la casa del nene. Hacemos el recorrido. Este camino hizo el nene asesinado para encontrarse con sus victimarios. Se supone que, perdonen los términos, obviamente estamos hablando, y sé que en esto UNICEF tiene una posición interesante y muy aceptable del tratamiento de las noticias con menores involucrados en conflictos penales, pero estamos tratando de reconstruir periodísticamente la historia. Este camino hace el menor. No sabemos si lo pasan a buscar el de 14 y el de 10 o él va solo. Igual tenemos el nombre de pila de la víctima. Isaac. Isaac, bueno, como para distinguir ahí. Axel Isaac. Y el de los victimarios no lo decimos. No lo sabemos. Axel Isaac, No lo sabemos, los preservamos. Axel Isaac. Este camino, ¿cuántas cuadras llevamos contabilizadas? Podemos hablar de 3 ya a esta altura. Sí. Es el camino que la víctima hace
Se supone que lo pasaron a buscar porque alguien aporta, me parece que está en la casa de fulano y fulano. Claro, alguien tenía ese dato. por Muy algún cercano motivo. Es que, todo. aparte, mira, te das cuenta que no debe tener demasiado movimiento y se deben conocer todos. Sí, es todo muy cerca. Es como el interior de Florencio Varela. Es los fondos, es la zona, a quien conoce la región ver, o quien no la conoce, es una zona muy típica de plantación, de cultivos. De quintas. De quintas. Son Claro. los fondos de Varela, tenés que atravesar Sí, el ya sé. centro, saliendo, ¿no?, de lo que sería la órbita del centro, bastante Sí, lejos. sí, se Ingeniero nota Alan, que es. ahora le vamos a decir la distancia. Sí, si querés sacar la distancia de Capital a Ingeniero Alan, tenés, no me puedo equivocar, no sé si 5 cuadras caminó el chico. 5 La cuadras. distancia entre una casa y otra es de 5 cuadras. Esto es Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Que ni son cuadras, ¿viste? Son Sí, pero 500 para marcar, metros. si querés, 500 porque tienen metros. número, ¿no? 500 metros. Mm. ¿Cómo fueron? Fueron juntos, lo Fue pasó a buscar engañado, el de fue 14. forzado. Claro, y hasta suena fuerte pensar, en la cabeza de un nene de 14 hubo un plan para matar a un nene de 10. Digo, alcanza la autoincriminación, lo hace delante la mamá, ¿eh? Esto consta en el acta. En el acta consta que se autoincrimina el nene de 14. Primero tiene que explicar qué hace el cuerpo en el fondo de su casa. Estoy pensando alternativas de la historia porque digo, no habrá quien diga, che, si lo mató un mayor y le tiró la historia al nene de 14... También hay que ventilarlo, ¿no? Podría Pero pasar. el nene admite el hecho delante de su madre en presencia de personal policial a partir del hallazgo del cuerpo. Tiene en el fondo de su propia casa, el nene de 14 con su hermanito de 10, hay una vecina que los ve moviendo el cuerpo. Sí. Y arranque los nenes dicen, no, lo encontramos, te queríamos avisar, ponele Sí, el resumen que me sí. hacen, ¿no? Y al mismo tiempo esto se desvanece cuando del otro lado el mismo menor de 14 años termina delante de su propia madre, que sí estaba hoy a la mañana en la casa. Estoy pensando hasta un escenario, durmieron con el nene muerto en el fondo. Y El imputado de 14 con su hermanito. La madre pasó la noche ahí, no lo sabemos. La madre del nene que por está ahí trabaja acusado. de noche, qué sé No yo. estaba el No momento del sabemos, no homicidio, pero anoche, cuando se empezó la búsqueda del nene asesinado, ya estaba la mamá durmiendo con el nene que estaba bajo Pero sospecha. hay una parte que yo no termino de entender porque vos lo que relatas es que la vecina lo que advierte es el arrastre del cuerpo Desde el fondo de la casa hacia adelante. hacia adelante. Sí. Es muy y bueno, fuerte. ¿qué habrá en ese fondo? Por ahí la madre puede decir tranquilamente que no fue al fondo. Tal vez en el fondo hay un cuarto, qué sé yo. Me dicen con fondo algunos exterior, en términos que no hay un techo, digamos, que son los fondos de el la jardín. casa. Ponele. Sí, Un sector sí. sin techo, digamos, ¿no? Al aire libre. Repetimos a aquellos que no conocen la historia. Arranca, anda pleno si podés. Y puede al ser que cartel la de madre búsqueda. no lo haya advertido entonces, mirá. Sí. Puede Así ser. empieza la historia, Meli. Ayer los colegas de Radar del Sur empezaron a publicar esta historia advirtiendo que buscaban a un menor de 10 años Ahí con dice. esta característica, con la vestimenta que allí colocaron, con la característica física, con la estatura y demás, bueno, con sus señas particulares. Sí. La denuncia se hace anoche, la presenta la mamá y luego la historia termina como la estamos contando. Hoy a la mañana se descubre que en realidad el nene que se buscaba desde anoche estaba asesinado en los fondos de la casa de otro amiguito de 14 años y que ese nene de 14 años reconoce ser el autor del crimen, que lo asfixió con una almohada, presenta un corte el cuello del menor, se supone que puede ser en el arrastre del cuerpo, y también admite o cuenta, más que admite, termina diciendo en un momento, lo maté porque burlaba Molestaba a mi hermanita. molestaba a mi hermanita. Es inimputable, no va a haber sanción y castigo penal. Esperá, y tampoco sabemos, en palabras de este nene de 14 años, supongo que esto lo conoceremos con el transcurso de la noticia y el desarrollo de la investigación, qué significa en palabras de ese nene molestaba a mi hermanita. Y si pasó, no pasó. No, ¿y qué significa concretamente? Sí, Porque y por ahí además no es nada solamente justifica por ahí, nada, ¿no? por ahí no solamente es una burla, ¿me entendés? Y Lo ahí que ya pasa estaríamos hablando de que- otra situación. Lo que pasa que lo que nos impresiona, mira, a mí no deja de impresionarme cuando tenés la contextura física del nene para entender de lo que estamos hablando. A ver, volvamos a la geografía, le pido a nuestro productor Sebastián, los 500 metros son fundamentales para entender por qué reconstruyen hacia dónde pudo haber ido. Alguien sabía que el nene asesinado podía estar en la casa de su amigo de 14. Entonces, ese camino que estamos reconstruyendo de forma virtual,
es el camino que hizo el nene para llegar a la casa de su victimario. Disculpen la terminología, sé que hay mucha gente que con razón se ofende en el tratamiento de la noticia cuando hay menores involucrados, tanto víctima como victimario, sobre todo la gente de UNICEF que nos mira, tiene ciertos reparos con el tratamiento y la terminología. Estoy tratando de encontrar la más adecuada. Porque para la ley ni siquiera es un victimario, o sea, para la ley actual vigente del fuero de responsabilidad juvenil, el menor a lo sumo de 14, según las circunstancias, podría ir a un instituto de seguridad y no le toman declaración indagatoria como a los adultos o a los menores punibles de 16 a 18. Sí, entiendo. Le toman declaración, son otros términos incluso que se aplican para la ley del fuero de responsabilidad juvenil. Hay un fiscal de menores ya interviniendo. ¿Por qué? Porque cuando se determina que el autor, siempre lo explico, cuando el autor de un delito es menor, el fiscal que interviene es de menores. Cuando el autor de un delito es mayor, interviene un fiscal de mayores. Por eso hasta ayer, cuando la búsqueda era eso, la búsqueda de un chico ausente, lo que se llama un paradero, sí, le tocó por turno a la Fiscalía 5 de Florencio Varela a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas. El fiscal Hernán Bustos Rivas quien hace las primeras diligencias para buscar al nene, para buscar a Axel Isaac. Cuando descubren que el autor tiene 14, el fiscal de mayores dice hasta acá llegué, llamen al fiscal de menores competente, el doctor